¿Recuerdas ese México donde la vida tenía otro ritmo? Donde los oficios daban identidad y las calles se llenaban de sonidos, aromas y rostros que hoy parecen fantasmas del pasado? Este viaje es más que nostalgia. Es volver a sentir la esencia de un país que ya no existe, pero que sigue vivo en nuestra memoria. En cada rincón de México existieron oficios que dieron vida a las calles y marcaron toda una época. Eran trabajos sencillos, pero llenos de destreza y corazón, que formaban parte inseparable del paisaje cotidiano. Estaba el afilador, que con su silbido agudo anunciaba su llegada. El lechero, que dejaba las botellas de vidrio frescas al amanecer. El bolero, que devolvía el brillo a los zapatos mientras platicaba con los clientes. Eran tiempos en los que todo se hacía con las manos, con paciencia y con orgullo. Aquellos oficios no solo resolvían necesidades, también unían a la gente. Cada trabajador tenía su espacio, su clientela, su historia. Hoy, muchos de ellos ya no existen. La modernidad fue borrándolos poco a poco, pero su recuerdo permanece en la memoria de quienes los vieron pasar. Porque esos empleos no solo daban de comer, también daban identidad a un México que ahora se siente distante. Antes de las cámaras de seguridad, las alarmas y los grupos de WhatsApp, existía una figura discreta pero esencial: el sereno. Con su lámpara en mano, su bastón de madera y el silbato colgado del cuello, recorría las calles mientras todo el vecindario dormía. Era el guardián silencioso de la noche. Su labor era cuidar, vigilar cualquier movimiento extraño, ayudar en emergencias o simplemente ser ese rostro confiable que todos reconocían. Algunos llevaban un cuaderno donde anotaban sucesos, otros caminaban acompañados de un perro fiel. Muchos tenían décadas cumpliendo la misma tarea y conocían los nombres de todos en la cuadra. No portaban armas, pero su sola presencia era suficiente para mantener la calma. Hoy los serenos prácticamente han desaparecido, sobreviven apenas en algunos pueblos o barrios antiguos. Quienes los recuerdan saben que eran mucho más que vigilantes. Eran símbolo de respeto, confianza y comunidad. Eran los ojos atentos del vecindario cuando todos los demás dormían. Si quieres seguir reviviendo estas historias que marcaron a toda una generación, suscríbete ahora y acompáñanos a rescatar juntos el México que llevamos en el corazón. Y antes de los refrigeradores modernos y los envases de Tetra Pak, había un personaje indispensable: el lechero. Su jornada comenzaba cuando apenas clareaba el cielo. Montado en una bicicleta adaptada, en un carretón tirado por burro o incluso a pie con canastas colgando, iba casa por casa repartiendo botellas de vidrio llenas de leche recién ordeñada. Su silbido, su voz o el repiqueteo de las botellas chocando entre sí avisaban de su llegada. Las familias dejaban las botellas vacías y el dinero en las puertas, o colgaban pequeñas canastas con cuerda desde los balcones. A veces la leche venía con una nata espesa en la superficie, de esas que las abuelas usaban para preparar café con leche o untar en un pan. El lechero era puntual, confiable, conocido por todos. Formaba parte del olor a mañana, de los desayunos compartidos, de una rutina sencilla pero entrañable. Hoy su figura sobrevive en la memoria como una estampa de otro México, uno más cercano y humano, donde la leche no salía del supermercado, sino de una bicicleta que cruzaba la calle al amanecer. También hubo un tiempo en que no hacía falta mirar el reloj para saber que el día avanzaba. Bastaba escuchar ese silbido largo y penetrante que rompía el silencio de la calle. Era el afilador de cuchillos. Ese hombre que empujaba su bicicleta o su carrito con la piedra giratoria, capaz de devolverle filo y vida a cualquier herramienta. Pasaba despacio por las colonias, y con su silbato metálico llamaba la atención de todos. Las amas de casa salían con tijeras, cuchillos de cocina, machetes o navajas viejas, y esperaban mientras él, con maestría y precisión, les daba nueva vida. No cobraba mucho, pero su trabajo era indispensable. En cada barrio había al menos uno, y su visita era parte del ritmo de la comunidad. Hoy ese silbido ya no se escucha. Las cocinas se llenaron de cuchillos desechables y la piedra del afilador quedó muda, como un eco de ese México que se fue. Y si hablamos de tradiciones, entrar a la barbería de antes era como entrar a otro mundo. Un mundo de sillas giratorias de piel gastada, de enormes espejos con marcos de madera, de paisajes pintados a mano colgados en las paredes, montañas, ríos, venados entre árboles o atardeceres de campo. Por eso muchos la llamaban barbería de paisajito. El barbero no solo cortaba el cabello, también perfilaba bigotes,
Arreglaba patillas y afilaba su navaja en la correa de cuero antes de dar una afeitada al ras con espuma espesa y una toalla caliente. Era paciente, meticuloso, orgulloso de su oficio. Sus movimientos parecían un ritual. Pero más allá de la técnica, lo que hacía invaluable la visita era la conversación. Ese intercambio cercano que convertía cada corte en una experiencia inolvidable. En esas barberías no solo se transformaba la apariencia, también se tejían conversaciones interminables. Ahí se hablaba de fútbol, de política, del barrio, de las noticias recientes o del simple clima. A veces, incluso surgían consejos de vida que quedaban grabados en la memoria. El barbero conocía a todos y todos confiaban en él, porque era más que un peluquero. Era un confidente, un observador de historias y un guardián de secretos. En aquellos días en que llamar por teléfono no era tan sencillo como marcar desde un celular, existía una figura indispensable en las telecomunicaciones mexicanas, la operadora telefónica. Esas mujeres, con voz amable y precisa, eran el puente que unía a dos personas aunque estuvieran a kilómetros de distancia. Sentadas frente a enormes paneles llenos de cables y luces, conectaban manualmente una línea con otra. ¿Qué número desea? Espera un momento, lo comunico. Eran frases repetidas una y otra vez, como un ritual de trabajo. Su labor exigía rapidez, concentración y una voz siempre serena. Pero no solo enlazaban líneas, también eran testigos silenciosos de historias íntimas, urgencias, declaraciones de amor, despedidas, noticias que podían cambiar una vida. Aunque no participaban, escuchaban desde las sombras, siendo parte invisible de la vida de un país entero. Hoy, con la telefonía digital y la mensajería instantánea, su figura ha quedado en el recuerdo. Pero quienes vivieron esa época saben que detrás de cada llamada importante había una mujer con auriculares, una sonrisa invisible y la voz que hacía posible la conexión. Y antes de los correos electrónicos, los mensajes instantáneos y las llamadas internacionales, existía un sonido inconfundible que unía a los mexicanos en la distancia: el repiqueteo del telégrafo. Detrás de ese lenguaje de puntos y rayas estaba el telegrafista, un hombre o una mujer con oído agudo, dedos veloces y mente despierta. En una oficina pequeña, con una mesa de madera y el aparato de telégrafo, atendía a clientes que llegaban con papeles en mano para dictar mensajes urgentes, noticias familiares o trámites oficiales. El telegrafista convertía palabras en código Morse y las enviaba por líneas invisibles que viajaban hasta lugares lejanos, donde otro operador las traducía de nuevo a letras y frases. Era un intermediario respetado, casi un guardián del destino, con el poder de acortar distancias entre montañas, desiertos o ciudades enteras. Pero la modernidad lo relegó al olvido. Hoy las oficinas de telégrafos están cerradas y sus teclas ya no suenan, enmudecidas como testigos de un México que confió en ellas durante décadas. Y en ese mismo México, cuando no había estufas modernas ni gas en cada hogar, el calor de la cocina se encendía con carbón, y el encargado de llevarlo era el carbonero. Con las manos ennegrecidas y el rostro curtido por el sol, recorría las calles empujando un diablito lleno de costales o sobre un burro que dejaba tras de sí un rastro de polvo y humo. Su voz resonaba fuerte: «Carbón del bueno, llévelo, señora». Y las amas de casa salían con su canasto o su cubeta para comprar lo que alcanzara, ya fuera una medida para el comal, el brasero del baño o el anafre donde se calentaba el café de olla. El carbonero conocía a la gente, sabía quién pagaba con moneditas, quién pedía fiado y quién le ofrecía un taco a cambio. Su silueta cubierta de hollín era parte del día a día en los mercados, los callejones y los pueblos. Y entre los sonidos más nostálgicos estaba ese silbido agudo, largo, casi fantasmal que se escuchaba en la noche. Bastaba oírlo para saber que venía el camotero. Ese sonido salía del pequeño escape de vapor de su carrito metálico, que recorría las calles como un canto entre el bullicio y la calma nocturna. El camotero empujaba su carro humeante con paso sereno, y dentro hervían lentamente los camotes y los plátanos morados envueltos en vapor. Los servía calientitos, partidos a la mitad, bañados con leche condensada o miel de piloncillo. Un manjar sencillo que sabía a infancia y a hogar. Pero no era solo un vendedor ambulante. Era parte del paisaje urbano, parte de las noches mexicanas, parte de las costumbres que poco a poco se apagaron. Hoy quedan muy pocos, y ese silbido se escucha apenas en algunas colonias antiguas. Había también un tiempo en el que no hacía falta tener golosinas importadas ni envolturas brillantes para sentir felicidad.
Bastaba con ver acercarse al merenguero, cargando su bandeja de madera llena de dulces nubes azucaradas envueltas en papeles rosas o azules. Con solo verlo, el corazón de los niños comenzaba a latir más rápido. Los merengues, suaves, frágiles y dulces, se deshacían en la boca como un suspiro. Algunos los vendían sueltos, otros en torres apiladas dentro de bolsas de celofán. El merenguero caminaba bajo el sol, por las plazas, a las afueras de la escuela o en los mercados, ofreciendo su tesoro con una sonrisa tímida y una voz casi apagada. Merengues, una palabra sencilla que bastaba para iluminar la infancia de toda una generación. Pocos recuerdan su nombre, pero muchos aún pueden evocar esa bandeja cubierta con un trapo, llena de merengues formaditos como pequeños soldados de colores, y ese instante mágico en el que los niños elegían el más grande o el más blanco. Hoy casi han desaparecido, arrasados por los dulces industriales y las botanas modernas. Pero en la memoria de quienes los probaron, el merenguero sigue caminando en silencio, repartiendo dulzura en las calles de un México que ya no está, aunque todavía vive dentro de nosotros. Mientras tanto, en otro rincón de la vida cotidiana, el público se entregaba a historias de amor, de aventuras, de risas o de suspenso. Y allá arriba, escondido en lo alto de la cabina, trabajaba un personaje silencioso y esencial, el proyeccionista de cine. Él era el verdadero mago que hacía posible que la pantalla cobrara vida. No se le veía, pero todos lo sentían. Cuando la imagen temblaba o se desenfocaba, el instinto llevaba a los espectadores a mirar hacia la cabina, como pidiéndole que corrigiera la magia. Y él lo hacía, sin aplausos ni reflectores, pero con oficio y pasión. Su espacio estaba impregnado del olor a polvo de película, a engranajes calientes y a historia. Entre bobinas de metal, afiches viejos y lámparas potentes, pasaba horas regalándole al mundo la posibilidad de soñar. Y en esos tiempos en que tener una foto era un lujo y no una costumbre diaria, otro personaje entrañable recorría plazas, ferias y parques con una cámara enorme montada en un tripié de madera. Era el fotógrafo de rollo, a que muchos llamaban minutero porque podía entregar las fotos reveladas en cuestión de minutos. Ahí mismo, en plena banqueta. Vestía sencillo, pero su cámara era imponente, con una tela negra para enfocar, una cajita de químicos y unas manos entrenadas para mezclar tiempo, luz y alma en un solo disparo. Capturaba la esencia de la vida. Párate derecho, no te muevas, mira al pajarito. Y entonces, clic. En ese instante inmortalizaba bautizos, paseos familiares, enamorados tomados de la mano o niños de domingo con ropa nueva. Hoy todos cargamos una cámara en el bolsillo, pero la magia de ver una imagen aparecer poco a poco sobre el papel, bajo la mirada paciente del fotógrafo, casi se ha desvanecido. En las plazas y calles también reinaba el bolero, sentado en su banquito de madera junto a su caja de betunes, cepillos y trapos. Era mucho más que un limpiabotas. Era confidente, amigo, cronista urbano. Con manos hábiles devolvía el brillo a zapatos maltratados por el polvo y el tiempo, pero mientras tanto regalaba algo aún más valioso: conversación. El ritual era casi sagrado. Primero el cepillo seco, luego el betún, después el trapo girando con ritmo hasta que el cuero reflejaba como un espejo. Entre cada movimiento surgían charlas de política, de fútbol, del clima o de las noticias del barrio. Tenía la sabiduría del que escucha sin juzgar, del que ha visto la vida pasar siempre desde el mismo rincón. Cada bolero tenía su estilo, su caja única, su lugar ganado a pulso, y algunos alcanzaron tanta fama como los personajes a los que atendían. Hoy quedan pocos, convertidos casi en reliquias urbanas, pero quienes los recuerdan aún pueden escuchar en su memoria el sonido del cepillo y ver el brillo impecable que marcaba el fin de una buena charla. Muchos de esos oficios han desaparecido. Se desvanecieron con el paso del tiempo, reemplazados por máquinas, aplicaciones o la prisa de la modernidad. Pero en la memoria de quienes los vivieron siguen resonando los silbidos del afilador, los gritos del carbonero, el olor del carbón ardiendo, el brillo del betún, las historias contadas entre tijeras, cepillos o botellas de leche. Recordarlos no es un simple acto de nostalgia. Es rendir homenaje a la gente trabajadora que con esfuerzo y sencillez levantó el México de antes. Un México de oficios, de cercanía, de confianza y de comunidad. Porque aunque el mundo cambie, hay cosas que permanecen para siempre, grabadas en la memoria, en el corazón y en los rincones de nuestras calles antiguas.